Capítulo 26. La teoría de la amenaza japonesa. Imperio Grab-Alcas, capital imperial de Ragna, reunión regular del cuartel general militar. El Imperio Grab-Alcas, la potencia oriental que consolidó su esfera económica y su influencia tras vencer en la guerra contra el Imperio de Parpaldía. Tras el fin de la guerra, se celebró un desfile de la victoria en la capital imperial de Ragna, invitando a las naciones del área de la tercera civilización, y el emperador Gralux emitió una declaración de victoria. Estos acontecimientos hicieron que las naciones del área de la tercera civilización reconocieran la fortaleza del ejército del imperio de Grab-Alcas y establecieran relaciones más sólidas. Ahora, cuando el eco de la victoria se había apagado bastante, en la sala de conferencias más grande del edificio del cuartel general militar, la sede que unifica la organización militar del imperio Grab-Alcas, se celebraba una reunión militar regular. Por las razones expuestas, nuestro país ha estado observando independientemente a la nación transferida occidental, Japón. En esa sala de conferencias, el general de la flota César Roland, comandante en jefe de la flota oriental, estaba de pie en el estrado, explicando frente a fotos y documentos pegados en la pizarra. La capacidad real de la nación de Japón es incierta, y su tecnología posee un potencial inmensurable. El general César abogaba enérgicamente por la amenaza de Japón basándose en fotos, documentos y una gran cantidad de artículos obtenidos de la esfera de influencia japonesa. Como uno de los tres grandes generales del imperio, los militares a su alrededor escuchaban sus palabras con seriedad. Parpaldía, que era una espina clavada, ha caído, y la próxima amenaza podría ser Japón. Además, según la información que obtuvimos de forma independiente, la tecnología de Japón está terriblemente avanzada. El general César, con documentos en mano, defendía el alto nivel tecnológico de Japón. Los militares examinaban uno por uno los artículos de fabricación japonesa que se les habían repartido, mientras escuchaban el resto del discurso. Esto es evidente por las calculadoras, las aeronaves teledirigidas, radiocontroladas, y las subametralladoras capturadas que les mostramos. Sinceramente, no creo que nuestro imperio pueda vencerlos. Aprovecho esta oportunidad para insistir enérgicamente en que debemos evitar la guerra con Japón. El general César terminó su informe y hizo una reverencia. Las reacciones de los militares que lo escuchaban eran variadas. Algunos se sorprendieron por la precisión de los artículos japoneses y se tomaron en serio el discurso del general César. Otros, en cambio, miraban los artículos y documentos japoneses, pero no podían aceptarlo como una realidad práctica. Y otros, que no se decantaban por ninguna de las dos posturas, esperaban a que el discurso continuara, llenos de escepticismo. La reacción general no fue mala, pero era difícil penetrar la amenaza en todos los militares, de mentalidad rígida. Se necesitaría un empujón más para que penetrara por completo. Gracias por su intervención, general César. Tras el informe del general César, un oficial superior del ejército levantó la mano desde su asiento e hizo uso de la palabra. Ciertamente, como usted dice, estos productos, que parecen ser de fabricación japonesa, han sido creados con una tecnología considerable. Además de su rendimiento, el rango de precios también nos da una idea del potencial de Japón. El oficial del ejército, en general, afirmó el informe del general César, pero inmediatamente después continuó con palabras que significaban lo contrario. Pero me pregunto, el general César dice que estos son simplemente bienes de uso diario, pero ¿por qué afirma categóricamente que perderíamos militarmente con tan solo la tecnología de los bienes de uso diario? El general César comprendió que, para él, los bienes de uso diario eran solo bienes de uso diario. Ciertamente, estos eran artículos de uso diario para Japón, y quizás no se conectaban directamente con una amenaza militar. Sin embargo, él sabía que la tecnología utilizada en estos productos podía transferirse a artículos militares, por lo que Japón era una amenaza. César replicó con la intención de transmitir eso. La razón es que el hecho de que esos bienes de uso diario se vendan por tan poco sugiere que, si se convierten en artículos militares, las armas resultantes estarán a un nivel que empequeñecerá a lo actual. Una simple calculadora, ¿qué tiene de especial que sea delgada? Exacto. En primer lugar, ¿no hay una diferencia abismal en el poder nacional entre Japón y nuestro imperio? ¿A qué le teme? Además del oficial del ejército, un oficial de la armada con una ideología opuesta a la de César se unió al ejército para negar las palabras del general César. No solo en el ejército, también había una capa dentro de la propia armada, la misma que la de César, donde la amenaza de Japón no había penetrado. Había anticipado su existencia, pero eran más de lo que César había esperado. También investigamos sobre Japón.
La Armada de Japón tiene actualmente muy pocos portaaviones, y en cuanto a acorazados, escuchamos que están construyendo a toda prisa. Nuestro imperio no tiene por qué perder contra una nación militarmente tan débil. Así es. No hay ningún factor por el que perderíamos contra Japón, ni en tierra ni en mar. ¿Por qué es necesario evitar la guerra? ¿Oh, qué pasa? ¿Acaso el general César planea cambiar unilateralmente la línea diplomática, como hizo con el caso de las fuerzas especiales? Las cejas de César se fruncieron ante el sarcasmo de la facción opositora. César odiaba los comentarios vulgares. En reacción al sarcasmo, los subordinados de César se levantaron de sus asientos y lanzaron una refutación impulsiva hacia la facción opositora. Objeción. Ese asunto debería haber sido perdonado por la clemencia de Su Majestad el Emperador. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no vamos a reabrir el tema? Para un militar, tal acción unilateral es algo que en principio no debería permitirse. Gu. Al ver a su subordinado rechinar los dientes por la refutación impulsiva, César le hizo una señal con la mano para que se sentara. Su subordinado se sentó, aparentemente con la cabeza más fría. Ciertamente, César había maniobrado entre bastidores para movilizar a las fuerzas especiales en relación con la serie de incidentes del dron no tripulado japonés. Como resultado, la operación solo logró resultados que podrían considerarse un fracaso, y los responsables de dirigir la operación fueron castigados. Sin embargo, en realidad, solo el diplomático Dallas, que había movilizado a las fuerzas especiales sin la aprobación de su superior, se llevó toda la culpa. La posición de César y Bamidal, que habían sugerido la acción, fue protegida por la clemencia de Su Majestad el Emperador, que conocía los pormenores. Aún así, muchos militares no estaban convencidos, y de vez en cuando le lanzaban pullas como esta. El propio César parecía haberse acostumbrado. En cualquier caso, ahora tenía que continuar con la persuasión sin reaccionar al sarcasmo. César suspiró profundamente una vez y comenzó a persuadir a la facción opositora. Entonces, señores, nuestro acorazado más moderno y más fuerte, la clase Great Blaster, lleva una computadora a gran escala para poder dar en el blanco con su cañón de 46 centímetros, ¿saben qué tan grande es? No lo sabemos, eso es un secreto que solo se enseña a algunos militares como usted, ¿cómo podríamos saberlo? César abrió los brazos, decidido a persuadirlos, e indicó el tamaño de la computadora a bordo de la clase Great Blaster. Desde aquella pared hasta el borde de esta alfombra. La altura es desde el suelo hasta la parte superior del retrato de Su Majestad, es de ese tamaño. Y aunque los resultados del cálculo se muestran en un contador de esfera, la salida requiere varios segundos. Ya veo, ¿y qué? En comparación, la calculadora de Japón es tan pequeña, pero no solo hace las 4 operaciones básicas, sino que algunas incluso calculan funciones trigonométricas. Con esto, no sería necesario habilitar una sala de computadoras, y sería fácil calcular los parámetros de tiro con una precisión superior a la actual con solo unas pocas personas. Al escuchar esta explicación, algunos oficiales y oficiales superiores de la Armada, debido a sus conocimientos sobre computadoras, parecieron muy impactados. Ciertamente, si una computadora tan grande pudiera condensarse en una sola unidad, se podría reducir el tamaño del puente de la nave donde se encuentra, y también permitiría ahorrar espacio dentro del barco. Eso sería una gran ventaja en el diseño naval. Pero, incluso con una computadora tan excelente, ¿qué se puede hacer con un cañón de pequeño calibre como el de esta foto? Si está fuera del alcance, incluso con buena precisión, la bala no llegará. Así es, he oído que Japón no posee naves equipadas con cañones navales de gran calibre. Por muy alto que sea el rendimiento de las computadoras, al final no parece haber ninguna ventaja. Al escuchar la refutación de algunos oficiales navales, César insistió aún más. ¿Están seguros? Al menos si Japón está tratando de construir acorazados ahora, creo que pronto aparecerán naves equipadas con cañones de gran calibre. No lo sé. No creo que un país que nunca ha poseído un acorazado pueda construir uno de la noche a la mañana solo con dinero. Al menos se puede suponer que la tecnología de construcción naval es considerablemente alta, a juzgar por el tamaño de estos cruceros, ¿no es así? César mostró fotos de varios cruceros en posesión de Japón, explicando que Japón podía construir acorazados o lo que quisiera en cualquier momento si se lo proponía. Sin embargo, los oficiales navales aún mostraban escepticismo. Además, la facción del ejército también intervino con una refutación. Aunque usted dice eso, si el principal campo de batalla es el continente Mu, ¿no es la guerra terrestre la que se vuelve más importante? Así es.
En la guerra terrestre, nosotros contamos con una abrumadora posesión de tanques, y en número de artillería, nuestro ejército es también dominante. No hay nada que temer del ejército de Japón. Con la aparición de fuerzas que contradecían a César también desde el ejército, César se llevó las manos a la cabeza. Ciertamente, en comparación con la supuesta fuerza del ejército de Japón, el ejército imperial ostentaba cifras abrumadoras no solo en el número de armas terrestres como tanques y artillería, sino también en el número de soldados. Al ver esas cifras, era comprensible que pudieran afirmar categóricamente que no había ningún factor para perder contra Japón. La guerra terrestre es un campo de batalla donde el número es aún más importante que la guerra naval. Ante esto, César presentó una refutación sobre la calidad del armamento, basándose en la calculadora. Entonces, déjenme darles un ejemplo a todos los miembros del ejército. En la guerra terrestre, se realiza bombardeo indirecto de largo alcance utilizando cañones pesados, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el dato de tiro en ese momento? Es simple. Basándose en las coordenadas enviadas por el avión de observación o el equipo de reconocimiento, se determina la elevación y la carga propulsora. ¿Qué utilizan para calcular esa elevación y carga propulsora? Utilizamos una regla de cálculo, o se calcula mediante cálculo manual, basándose en la tabla de datos. Nosotros no podemos cargar con una computadora tan ostentosa como la de un buque de guerra. El oficial del ejército pareció darse cuenta con esas palabras, tomó la calculadora que estaba sobre la mesa y la levantó. Es cierto, con esta calculadora de Japón. Así es. Se puede calcular en el momento, teniéndola en la mano. Dependiendo del modelo, se podrían calcular todos los complejos cálculos necesarios para el bombardeo con solo esta unidad. Sí, tal como explicó César, era una calculadora. Podría calcular con una sola mano en situaciones que normalmente requerirían una computadora enorme como la de un buque naval. Por lo tanto, era natural concluir que también podría usarse para el cálculo de bombardeos indirectos en la guerra terrestre. Si se adoptara, el tiempo de cálculo para el bombardeo se reduciría drásticamente. Sería posible realizar cálculos aún más precisos en el tiempo ahorrado. Y el papel del avión de observación o del equipo de reconocimiento también podría realizarse fácilmente desde el aire con este dron. Dado que es no tripulado, incluso si es derribado, Japón solo perdería un poco de dinero. No les causaría ningún dolor. Ciertamente, teniendo eso en cuenta, la tecnología de Japón es una amenaza. Al menos en la guerra terrestre, es seguro que recibiremos un bombardeo preciso por parte de la artillería enemiga. Al escuchar hasta ese punto, muchos de los oficiales superiores y oficiales del ejército comprendieron la amenaza de Japón. Si la tecnología relacionada con las calculadoras es tan potente y compacta, y además tienen excelentes equipos de observación como los drones, es seguro que tendrán dificultades, al menos en una guerra de artillería. Pero el campo de batalla no se decide solo con la guerra de artillería. Es una batalla que se basa en la cooperación de tanques, infantería y otros. Sin embargo, los oficiales del ejército, llenos de pasión, seguían sin estar convencidos. Si estamos en desventaja con Japón, debemos aumentar el número a toda costa y prepararnos para luchar contra ellos. En poder nacional y la cantidad de material que lo acompaña, somos abrumadoramente superiores. Así es, además. El oficial del ejército continuó. Esta información fue obtenida por el general César a través de medios ilegales, ¿no es así? Tal información no puede ser fiable. Una vez más, se le reprochó el asunto de las fuerzas especiales, y César se quedó sin palabras. Si seguía así, sería imposible convencerlos a todos, sin importar lo que señalara o la teoría que presentara. Sin embargo, en ese momento llegó una ayuda. Pero, señores, es un hecho que se obtuvieron valiosos recuerdos gracias a esos medios ilegales. Solo la imitación del mecanismo interno de esa subametralladora supuso un gran avance en el rendimiento de la nuestra. Six, ¿no será que su majestad el emperador los perdonó precisamente por considerar esos logros en la batalla? Quien había respondido era el general Six Arnold, comandante supremo de la Guardia Imperial. Era compañero de César desde la escuela de oficiales y también formaba parte de los 3 grandes generales del imperio. Permítanme decir también desde la inspección general, que se logró un cierto resultado de batalla. Gracias a esa investigación, la investigación tecnológica de cada rama del ejército también ha avanzado significativamente. Dado que la fuente de la idea de esa tecnología es Japón, creo que deberíamos estar en guardia. Y ahora, el general Mirkenses, otro compañero de promoción, de la inspección general, también acudió en su ayuda.
Con las opiniones de dos generales de alto rango, el fervor de la facción del ejército se enfrió rápidamente. Ciertamente, las tecnologías relacionadas con el blindaje compuesto y las ojivas de carga hueca también nos beneficiaron. Es un hecho que el rendimiento de nuestros tanques ha mejorado considerablemente. ¿Acaso los tres grandes generales del imperio están de acuerdo en que nuestro ejército perdería si luchamos contra Japón? Un oficial del ejército comentó con sarcasmo, y otro oficial superior del ejército lo amonestó. Déjalo ya, pero, si es la idea de ajustar el casco después de la victoria, creo que es una preocupación excesiva. Un casco demasiado apretado no protege la cabeza, al contrario, causa un sobrecalentamiento. El oficial del ejército terminó su discurso, negando la opinión de César y los demás como un exceso de cautela. Ciertamente, esta forma de pensar era comprensible. El imperio había estado cosechando una victoria tras otra en las guerras del área de la tercera civilización, y era innegable que se había filtrado cierta negligencia y complacencia. Además, llegará un momento en el que inevitablemente seremos hostiles a Japón. Eso es ineludible. ¿O, acaso usted, Excelencia César, que recopila información, no ha visto las numerosas atrocidades que ese país está cometiendo contra los ciudadanos de las naciones del área de la segunda civilización? Se referían a la información interna sobre Japón filtrada por los medios de comunicación y la oficina de inteligencia. César, que había investigado el asunto, sabía muy bien sobre el contenido del racismo y la exclusión cultural que se estaba llevando a cabo en las regiones bajo la influencia japonesa. En particular, un reportaje anónimo sobre la zona de asentamiento de Leifor bajo el dominio japonés había causado gran conmoción en las naciones del Nuevo Mundo. Se hablaba de que los japoneses obligaban a los nativos de Leifor, un país derrotado, a trabajar como esclavos, los azotaban a diario y a veces ejecutaban a personas que no les agradaban. Aunque la mayoría eran solo testimonios, se decía que su credibilidad era alta porque había fotos que mostraban a japoneses abusando de esclavos de Leifor. Aunque el propio César sentía una pizca de sospecha sobre la fuente de esa información, en realidad, se trataba de una historia poco creíble y exagerada. Aunque ellos lo desconocían, la fuente de esta información era un espía del imperio de Anon Rial. Con decir eso, se puede intuir la intención detrás de la información. Cabe señalar que el espía del imperio de Anon Rial intentó sacar información de Japón, aparte de la zona de asentamiento de Leifor, pero fue frustrado por el Ministerio de Información. El espía clave logró escapar, por lo que el Ministerio de Información no pudo identificar su identidad, pero al menos significaba que las actividades de contrainteligencia del Ministerio de Información dentro de Japón estaban funcionando adecuadamente. Como las actividades de contrainteligencia en la zona de asentamiento de Leifor aún no eran perfectas, las fotos mágicas que mostraban a personas de Leifor simplemente exhaustas por el exceso de trabajo terminaron circulando como esclavos. Sí, ciertamente. La mayoría de esa información sobre el interior de Japón proviene de nuestras investigaciones y las de la oficina de inteligencia. Así es. Entonces, al ver esa miseria, no podemos darnos el lujo de ser oportunistas. Nosotros, que somos la justicia del Nuevo Mundo, debemos descargar nuestro yunque directamente sobre ese país arrogante algún día. Los sentimientos de discriminación de ese país nos morderán también a nosotros tarde o temprano. Si el enemigo es poderoso, debemos prepararnos para ser aún más fuertes. Cuando César afirmó esa historia, el tono dentro del ejército cambió rápidamente a un odio hacia Japón. Este era también uno de los efectos secundarios de las constantes victorias del imperio. Tras las victorias en la campaña de Louria y la subsiguiente campaña de Parpaldía, la población y los militares del imperio comenzaron a creer ciegamente que somos la justicia. La opinión de que deberían fortalecer sus fuerzas armadas para hacer valer la justicia del Nuevo Mundo y ejecutarla, condujo gradualmente a una intervención activa en los conflictos de varias regiones. En cierto sentido, se habían vuelto complacientes, creyendo que somos los que protegemos la justicia de este mundo. Bueno, detengamos el acalorado debate aquí. Pero, comandante Shand. Ante el acalorado debate, el comandante en jefe del cuartel general militar, Shand, amonestó a los presentes. Luego, miró al general César con una sonrisa irónica. César-kun, el debate de hoy termina aquí. De todos modos, si seremos hostiles a Japón o no, no depende de nuestro imperio, sino de cómo actúe Japón. Es ineludible. El comandante Shand continuó. Además, recientemente, Su Alteza el Príncipe Heredero ha leído su informe, César-kun. TSK.
Su Alteza el Príncipe Heredero también ve a Japón como una considerable amenaza. Por ello, ha aceptado el aumento del gasto militar para cada rama del ejército. Parece que será aprobado en la próxima reunión. Ya veo, el príncipe heredero aparece aquí, pensó César, dándose cuenta de su desventaja al instante. Si una persona en la posición de Su Alteza el Príncipe Heredero se involucraba en este tema, no importaba cuánto persuadiera César, no podría hacer nada. ¿Significa esto que es ineludible? Sí, creo que, debido a la diferencia de ideologías, es ineludible. El comandante Shand también parecía anticipar una guerra con Japón, y aunque estaba de acuerdo con la explicación y persuasión de César, ya estaba mirando más allá. Pero gracias a ti, hemos podido vislumbrar parte de la tecnología de Japón. Utilizaremos esto como base para determinar los puntos que debemos preparar para un conflicto con Japón. Ese es nuestro deber. Al escuchar eso del comandante Shand, César pensó que sería inútil seguir persuadiendo, y se retiró por esta vez. Entendido. Entonces, doy por terminado mi informe. Sí, gracias. Bien, el siguiente tema es... Después de que César se retiró, el día continuó con discusiones sobre el presupuesto y otros temas. Durante ese tiempo, César continuó desempeñando sus funciones mientras buscaba una manera de evitar la guerra con Japón. Esa noche, capital imperial de Ragna, restaurante de un hotel de lujo, planta baja. Esa noche, el general César estaba en el restaurante de un hotel de lujo en la capital imperial de Ragna. Después de comunicar sus pedidos al camarero, César dejó escapar un profundo suspiro. Ay, al final no sirvió de nada. César murmuró esa queja, probablemente por el cansancio de que su persuasión no hubiera convencido al estamento militar. Buen trabajo, César. Buen trabajo. Mirkenses, Six. Lamento lo de hoy. César agradeció a Mirkenses y Six, que lo habían acompañado y apoyado en la persuasión. Los dos también estaban en el restaurante. Al ver el estado de cansancio de César, le dirigieron palabras de preocupación. Pareces muy cansado, ¿no te estarás agotando? Claro que no, todavía puedo luchar. Es lo que me gustaría decir, pero en realidad no he podido dormir mucho. Intentó fanfarronear ante las palabras de Mirkenses, pero inmediatamente después, Kaiser se quejó abiertamente. Incluso Six mostró preocupación ante sus palabras. La falta de sueño es enemiga del cuerpo, deberías descansar un poco. Sería ridículo que uno de los 3 grandes generales del imperio cayera por exceso de trabajo. Sí, lo haré tan pronto como me den un descanso. Ciertamente, para alguien que es uno de los 3 grandes generales del imperio, colapsar y morir por la ajetreada vida y el exceso de trabajo sería una muerte sumamente deshonrosa. Debía evitarlo a toda costa, pero la situación no se lo permitía. Y bueno, sobre el asunto de hoy, solo puedo decir buen trabajo. ¿No crees que deberías rendirte con la persuasión? No puedo hacer eso. Podríamos entrar en guerra con un enemigo al que no podemos ganar, la supervivencia de la nación está en juego. Pero, ¿viste la terquedad del ejército y la armada? Es imposible, no creo que lo admitan aunque el mundo se ponga patas arriba. Dicho esto, Mirkenses aprovechó que estaban en un espacio privado para desahogarse con todo lo que quería decir. Incluso mostrando las pruebas esta vez, no las interpretaron como tú querías, al contrario, creo que el resultado de esta vez fue solo avivar la cautela hacia Japón. Persuadir más allá de esto será inútil. Tal vez tengas razón. Ciertamente, si insisto más, podría poner en peligro mi propia posición. Teniendo en cuenta que Su Alteza el Príncipe Heredero se había involucrado en el tema, sería difícil oponerse a la decisión del país. Si lo hacía, su propia posición, que se había mantenido por los pelos, podría estar en peligro. Retirarse mientras tienes poder de palabra bajo la clemencia de Su Majestad el Emperador también es una opción. En su lugar, sintiendo la misma sensación de crisis, Six asintió y complementó las palabras. Luego, sacó una nota con información sobre Japón de su bolsillo, la levantó y le dijo a César, también he mirado detenidamente la información que obtuviste. Viendo esto, en cuanto a Japón, sí. Honestamente, va a ser difícil. Es un oponente con el que ni siquiera nuestro imperio puede lidiar. El informe de César contenía partes que no pudo mencionar en la reunión de ese día. En particular, la posibilidad de la existencia de armas guiadas fue omitida a propósito porque no creía que los militares lo fueran a creer. Armas guiadas de largo alcance con un alcance superior a 200 kilómetros, el radar y los equipos electrónicos para guiarlas. Y la posibilidad de que existan varias variantes como tipos antiaéreos o montados en cazas, si todo eso realmente existe, perderemos.
Sí, por eso quería transmitir la amenaza en la reunión de hoy y avanzar en las contramedidas contra los misiles guiados, pero fallaste en el primer paso de la persuasión, ¿verdad? Mirkenses también asintió ante los lamentos de Six y César. Originalmente, pensé en mostrar la información de los misiles guiados para persuadir, pero creí que no lo creerían de repente. Aunque eso podría habernos perjudicado, sería inútil de todos modos. Ni siquiera yo lo creía hasta que me mostraste los documentos, y ellos definitivamente no lo creerán. Aún así, armas guiadas, ¿cómo las guían? ¿No podríamos fabricarlas si entendiéramos el mecanismo? Si lo consideramos como una extensión del dron no tripulado, será guiado desde una nave nodriza. Pero si alcanza 200 kilómetros, es muy probable que sean de tipo autónomo. Sería difícil para nosotros fabricarlas fácilmente. Si fuera guiado por una nave nodriza, podríamos intentarlo. Yo también le pediré al laboratorio de experimentos de tecnología avanzada que intente fabricarlo. Pero la cuestión es si podremos ganar incluso si lo imitamos. Mientras los generales mantenían diversas conversaciones, una camarera se acercó con un carrito de comida. Disculpen. Aquí están sus platos. Oh, llegaron. Pan recién horneado, aperitivos y el plato principal, un filete, se sirvieron uno tras otro. Entonces, dejemos las conversaciones difíciles a un lado y disfrutemos de la comida por ahora. Tienes razón. Estas conversaciones difíciles pueden esperar hasta después de comer. La de hoy es mi favorita, de Quatoine, así que tengo que esforzarme. Al ver a Mirkenses con más entusiasmo de lo normal, César no pudo evitar querer burlarse de ella y abrió la boca. Oye, si comes tanto, ¿estará bien tu dieta? Vas a engordar. Cállate. Silencio durante la comida. De acuerdo, de acuerdo. Pero en cambio, ella lo refutó y lo fulminó con la mirada, y César se encogió. Mañana del día siguiente, Ragna, ciudad imperial, oficina del emperador. En el centro del paisaje urbano de Ragna, que busca la racionalidad, se encuentra la institución conocida como la oficina del emperador. En este centro se alza el majestuoso y venerable castillo Nibruz, construido en la Edad Media. En términos japoneses, es como si el Kyo, Palacio Imperial, tuviera también la oficina del primer ministro. En una de las salas del castillo donde reside el emperador, un hombre hablaba con vehemencia a quienes lo rodeaban. A su alrededor, escuchaban su discurso el actual emperador Gralux, los ancianos consejeros y asistentes a cargo de su cuidado, y altos oficiales militares. Japón es la amenaza en sí misma. No solo para nuestro país, sino también para las naciones del Nuevo Mundo. Gra-Kabal, el primer príncipe heredero del imperio Gra-Balkas, golpeó con el puño un mapa del Nuevo Mundo pegado en la pizarra y habló con contundencia. Japón no solo está alterando el orden en la área de la segunda civilización, sino que está imponiendo fricciones comerciales a la Federación de Mu y continuando con la opresión en las regiones bajo su control. ¿Cómo vamos a llamar a esto si no es una nación invasora y maligna? No puedo tolerar la existencia de Japón. Ese país, que es arrogante, pregona el racismo y se aprovecha de la segunda esfera de civilización. Nuestro imperio, que es la justicia del Nuevo Mundo, debe luchar contra Japón para proteger la paz y la independencia del área de la segunda civilización. ¿Por qué nadie más piensa así? ¿Acaso los militares están acobardados? El príncipe heredero Cabal argumentaba cuán malvado era Japón, casi como si estuviera dando un discurso. Sin embargo, todos los que lo rodeaban escuchaban con la cabeza ladeada, como si estuvieran consternados. Ciertamente, existe la predicción y el análisis de que Japón es fuerte, y es verdad que eso tiene cierta credibilidad. Si estalla una guerra, será inevitable que nuestras tropas sufran bajas. TSK. Entiendo eso, pero aún así. Dejar a Japón en paz es sinónimo de perturbar la paz mundial. Debemos luchar contra ese país tarde o temprano. Por un momento pareció que se había escuchado una opinión comprensiva, pero en realidad, solo sirvió para reforzar su propia opinión. De esta manera, no sería posible detener la retórica extremista de Cabal. Los asistentes se sintieron decepcionados, y algunos incluso suspiraron en voz baja. El que se dio cuenta de su estado fue su padre, Gralux. Había estado escuchando el discurso de su hijo sentado en el trono, pero finalmente sintió que debía detenerlo, por lo que se levantó y llamó la atención. Cabal, ¿podrías hablar con un poco más de calma? Todos están confundidos con tanta prisa. Pero padre. Mientras estamos aquí debatiendo, Japón continúa oprimiendo a la gente del área de la segunda civilización. Te digo que te apresuras demasiado, por mucho que te disguste Japón, ¿acaso planeas que nosotros iniciemos una guerra?
Pero padre, al presenciar la discusión entre padre e hijo, los asistentes y oficiales que los rodeaban se sintieron abrumados y no pudieron decir nada. Dada la posición de emperador y príncipe heredero, tomar partido por uno significaría convertir al otro en un enemigo. Estaban en un estado en el que querían decir algo, pero no podían. Sin embargo, Kurstelard, el comandante de la oficina del emperador que había tratado con la familia imperial durante muchos años, se atrevió a intervenir para detener la pelea. Dio un paso adelante y habló con cabal sin miedo. Su Alteza Cabal, aún así, Japón es un enemigo sin precedentes. Creo que debería escuchar también la opinión de su padre. Kurtz. ¿Tú también dices algo así? No, solo digo que una pelea entre padre e hijo no es apropiada. Calmémonos primero. Así será más fácil que el mensaje se transmita. Entendido. El príncipe heredero Cabal, amonestado por Kurtz con palabras amables, como un hijo travieso reprendido por su tutor, decidió calmar su tono agresivo. Al verlo, Kurtz suspiró aliviado y retrocedió. A esa señal, Oldeika, el subcomandante de la oficina del emperador, avanzó. Su Alteza Cabal. La preocupación de los militares se debe en gran parte al despliegue de armamento desconocido por parte de Japón. Es probable que todos estén en la fase de recopilación exhaustiva de información y vigilancia contra Japón. Oh, pero Oldeika, según la investigación, Japón es muy inferior a nosotros en el número de tanques, artillería, buques de combate e incluso cazas. ¿A qué le temen? Incluso esa diferencia numérica podría ser revertida. Oldeika intentó persuadir al príncipe heredero Cabal con suavidad. Y de forma apremiante, sacó documentos. En primer lugar, la Armada de Japón parece dar prioridad al rendimiento de sus submarinos, y su capacidad nos parece asombrosa. Según la información, incluso existen clases de buques capaces de sumergirse a más de 200 metros de profundidad. ¿Es posible sumergirse tan profundo? No es imposible, dependiendo del desarrollo de los materiales y la investigación. Es probable que la gran demanda de submarinos baratos y aptos para emboscadas se deba a que no pueden desplegar grandes buques. La cifra de 200 metros es una estimación de engaño mucho más baja que la cifra real. El Ministerio de Información de Japón mezcló algunas verdades con mentiras en la gran cantidad de información para evitar la fuga de información clasificada. Ciertamente, con tal rendimiento, podríamos tener dificultades en una guerra naval. ¿Y, ha leído sobre el asunto de los misiles guiados? Sí, es una información poco fiable, pero parece que la posibilidad no es cero. También estamos avanzando en la investigación de misiles guiados. Estamos movilizando diversas tecnologías en el laboratorio de experimentos de tecnología avanzada y en la empresa Cars Line, pero, simplemente no se nos ocurre una buena idea. Sería de gran ayuda si Su Alteza Cabal pudiera brindarnos su asistencia, incluyendo lo de los submarinos. Dicho esto, Oldeika miró a Cabal con un sutil guiño. Al parecer, Cabal comprendió lo que Oldeika quería, e hinchó el pecho con confianza. Ya veo, entonces déjenmelo a mí. Aunque no lo parezca, tengo conocimientos de ciencias físicas. Comprendo bien ese sentimiento. Ja, ja. Como era de esperar. Así es, utilizaré mi nombre de príncipe heredero para aumentar el presupuesto y promover la investigación. Ciertamente, ir a la guerra ahora mismo sería precipitado. Vale más prevenir que curar, continúen con la investigación para contrarrestar al atroz Japón. Ja, ja, muchas gracias. Cabal pronunció esas palabras con orgullo, inflando el pecho y mostrando su confianza. Pero al verlo, el emperador Gralux suspiró. ¡Qué idiota! ¿Qué lograrás interfiriendo en la investigación? Al ver la ideología extremista y la personalidad fácilmente influenciable de Cabal, el emperador Gralux se agarró la cabeza, preocupado por la estupidez de su hijo. Tarde del mismo día, sede central de Cars Line, afueras de la capital imperial de Ragna. En la sede de la empresa Cars Line, la principal contratista militar del imperio. Dos hombres, que habían terminado su trabajo del día, brindaron con copas de vino. En verdad, Su Alteza el Príncipe Heredero tenía un volumen de voz excepcionalmente alto hoy. Bueno, dicen que los tontos ladran mucho. El presidente de Cars Line, el Chilgo, advirtió a Oldeika, quien hizo ese comentario descaradamente irrespetuoso, riéndose a carcajadas. Señor Oldeika, ¿está hablando de Su Alteza el Príncipe Heredero? ¿Acaso crees que tengo lealtad a la realeza? Ja, ja, ja. Disculpe mi atrevimiento. Al seguir el gran teatro de manera tan enérgica, ambos soltaron una carcajada vulgar.
La risa sucia de los dos hombrecillos resonó en la sede de Karslane. Eran, por así decirlo, cómplices en la corrupción. Karslane y la oficina del emperador estaban coludidas en el desvío de fondos y otras actividades ilícitas, y ellos se estaban enriqueciendo con la demanda de la guerra. Eran personajes insignificantes, como los funcionarios corruptos de los dramas históricos japoneses. Realmente valió la pena haber filtrado ese informe. Ese idiota también se dejó llevar por su sentido de la justicia, creyendo a ciegas la información filtrada esta vez. Sí, de hecho, fueron ellos quienes le mostraron el informe de César a Cabal. Contrariamente a las intenciones de César y los demás de evitar la guerra, ellos deseaban una guerra contra Japón. Parece que ese almirante de la armada quiere evitar la guerra con Japón, pero nosotros no podemos darnos el lujo de perder un momento tan lucrativo, ¿verdad? Así es. La preparación para la guerra es una demanda que hace que el dinero fluya. Dado que Su Alteza el Príncipe Heredero se ha mostrado positivo con respecto a los preparativos de guerra contra Japón, aumentará la producción de armamento y municiones, y la investigación de nuevas armas. Y si se llega a una guerra a gran escala, ¿obtendremos aún más ganancias de las que tenemos ahora? Exactamente, así es. Después de conversar hasta ese punto y beber el vino de sus copas de un trago, el Chilgo retomó el tema como si se hubiera acordado de algo. Por cierto, señor Oldeika, todavía no hemos tratado el asunto de este mes. Ah, es cierto, por ahora, ¿qué le parece esto? Dicho esto, sacó un maletín enorme del lado de su silla. Cuando Oldeika lo abrió, estaba lleno de lingotes de oro puro. Fufufu, el Chilgo, eres un diablo. No soy tanto como usted, señor Oldeika. De esta forma, la corrupción del imperio carcomía constantemente a la nación mientras se lanzaban a los preparativos para la guerra. Fin del capítulo 26. El link a la historia del autor estará en la descripción.